Deformación es una medida que cuantifica un desplazamiento de partículas entre las partículas de un cuerpo relativo. Es decir, está normalizado eh, con respecto a una posición inicial o una distancia inicial L0. O sea, si dos partículas A y B están a una distancia L0, yo aplico el esfuerzo, en los puntos A y B se van a mover. Entonces esta distancia yo hago la diferencia con la distancia inicial y eso es el desplazamiento normalizado por la distancia original L0. Y eso es una deformación que la vimos también en el eje X, ¿cierto? Delta WX a dx, donde podemos decir que el vector W corresponde al vector desplazamiento. Entonces ahí hacemos la diferencia del desplazamiento respecto a la distancia original y teníamos la deformación en epsilon XX. Lo mismo en epsilon II y dedujimos, también calculamos la deformación de cisalle, que se definía como epsilon xi, un medio de delta wi a delta wx más delta wx a delta wi. Eh, en forma, digamos, más generalizada, teníamos que ahí está el esfuerzo de el tensor de deformación, que es un tensor simétrico, en donde las componentes x, x, y z, z corresponden a la deformación normal, a la que están la que no están en la diagonal corresponden a las deformaciones de cisalle, y se expresa como un medio, o sea, en forma resumida, es un medio de delta delta WI a delta XJ más delta WJ a delta XI. Si ustedes hacen J igual I, les va a quedar las componentes de la diagonal, la deformación normal, ¿cierto? Y por otra parte, también calculamos que la diferencia entre el vector WXI más delta XI menos WXI, que representa el estado inicial antes de la deformación, y este el estado final después de la deformación, esto va a corresponder al tensor de desplazamiento, que es la suma de la deformación más la rotación. La rotación corresponde a lo mismo que la deformación, pero en vez de que hay un más, acá hay un menos. ¿Ya? Y ahí quedaba de esta forma el, el vector, el tensor de desplazamiento lo vamos a llamar epsilon E sub ij, y el epsilon ij es la deformación. ¿Ya? Y entonces, de recordar, cuando aplico yo un esfuerzo, el cuerpo experimenta o puede experimentar tanto deformación como rotación de las partículas. La suma de esos dos es lo que llamamos desplazamiento de las partículas. Ahora, ¿cómo estuvo la clase auxiliar? ¿Hasta dónde alcanzaron a ver? ¿Qué vieron en clase auxiliar? Creo que fuimos como por el apunte viendo la materia. Se supone que O sea, yo me acuerdo que se vio tetraedro de Cauchy, invariantes. ya, se supone que yo puedo verlo acá en foro. Aquí se supone que subió
Bueno, ahí está el video de la clase, ¿cierto? Pero yo vi que había subido un apunte. El material docente, profe. Material docente. Ahí está. Auxiliar 1. Invariantes, claro. Esfuerzos. Matriz de rotación, ya perfecto. Ya, entonces falta ver la deformación plana y homogénea. Eso no lo vieron, ¿cierto? Deformación plana y homogénea. No. No, eso lo van a ver el jueves. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a... Ya tenemos el tensor de deformación, ¿cierto? Aplicado a desplazamiento, ¿cierto? Definimos la información con respecto a un desplazamiento relativo. Ahora vamos a ver el concepto de dilatación volumétrica, que la vamos a ocupar durante el resto del curso también. ¿Qué es lo que es la dilatación volumétrica? Aquí está. Consideren un Q, por ejemplo, un elemento de volumen, como se muestra ahí, de altura delta z, de ancho delta x y de fondo delta y. Y yo me defino un volumen inicial delta B0, que es de x por de y por de z, ¿cierto? Si ese volumen yo lo deformo, el volumen se va a deformar, ¿cierto? Se puede dilatar, se puede comprimir, se puede anchar para un lado, se puede angostar para otro lado, ¿cierto? Pero aquí, sin perder generalidad, se dilata, ¿ya? De este cubito que estaba acá, se hizo más ancho, o sea, más espacioso. Entonces el volumen final, si este es el volumen inicial, delta B0 el volumen inicial, el volumen final lo vamos a llamar delta BF. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el delta X se le suma una cantidad delta WX. Al delta Y se le suma una cantidad delta WY y del delta Z se le suma una cantidad delta WZ. Ese delta WX y delta WY y delta WZ pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, todos, significa que se dilató, ¿cierto? Se expandió el volumen. Si son negativos, significa que se comprimió el volumen. Y si uno es positivo y el otro es negativo, significa que para un lado se expandió y para el otro lado se comprimió, etcétera, ¿cierto? Pero en forma general, el volumen final delta BF se va a ser una cantidad delta X más delta WX, delta Y más delta WY y delta Z más delta WZ. Entonces, vamos a definir dilatación volumétrica como a la cantidad delta, que es delta B a delta B0. Si se dan cuenta, eso es la misma definición que deformación. Si vamos atrás, la deformación se define como delta, ahí está, delta WX, por ejemplo, delta WX, es decir, largo final menos largo inicial, eso es largo, eso es delta WX sobre delta X, que es el largo inicial. Largo inicial. Aquí son largos, es decir, son a través de un eje. Del eje X, por ejemplo, aquí a través del eje X, acá a lo largo del eje Y, ¿cierto? Y son largos, es decir, son de una dimensión, un largo, una longitud. Pero en dilatación volumétrica hablamos de volumen. Entonces ahí serían como sobre tres dimensiones. ¿Cierto? Entonces, pero la idea es la misma. Delta es, gamma, perdón, gamma es delta B, es decir, volumen delta B final o volumen final menos volumen inicial dividido por volumen inicial. Es decir, el cambio relativo de volumen normalizado en volumen inicial. Eso es la dilatación volumétrica. Como se muestra ahí, sería el delta B final
¿cierto? El delta B final va a ser delta B0, que es el estado inicial, más el delta B que corresponde a la variación. O al revés. Delta B es delta BF menos delta B0, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que delta B final es delta B0 más delta B. ¿Ya? Es lo mismo que decíamos antes, pero acá en volúmenes. Y eso normalizado por delta B0. Entonces, como dijimos, delta BF, ahí está, delta BF es delta X más delta WX, delta Y más delta WY, delta Z más delta WZ. Eso lo escribimos aquí. Delta X más delta WX, delta Y más delta WY, delta Z más delta WZ dividido por dB0. Ahí está lo mismo que está acá, ahí y ahí. Notar que el gamma es delta B sobre delta B0. ¿Ya? Entonces, si expandimos este resultado, si empezamos a tomar los productos, vamos a tener lo siguiente. Ahí está, delta B0 más delta B y delta B0, eso es delta X más delta WX. Delta B0, recordad que era delta X por delta Y por delta Z. Entonces, delta B0 a delta B0 es 1 y delta B a delta B0 es gamma, es decir, la dilatación volumétrica. Ahí está gamma, ¿cierto? Eso es por el lado izquierdo. Por el lado derecho, agrupo este producto con el delta X, ahí está, este otro con el delta Y, este otro con el delta Z, y hago lo mismo. Aquí falta un espacio. Delta X dividido por delta X va a ser 1 y delta WX a delta X, ahí está. Y aquí lo mismo con el Y, y aquí faltó un espacio, o no sé si se ve, no se ve. Y ahí hay un problema de... Faltó ¿cierto? Que era 1 más delta WZ a delta Z. Ahora, ¿qué es lo que es? Bueno, está ahí la pantalla, no hay mucho que decir. Pero ustedes recordarán que delta WX a delta X es... ¿Qué es lo que es eso? Deformación. La deformación en el eje X, ¿cierto? Es decir, es justamente epsilon XX. Ahí está, ¿cierto? Esto es justamente epsilon XX. Delta WI a delta I es justamente epsilon II, y acá faltó el delta WZ a delta Z, es justamente epsilon ZZ. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, 1 más gamma, 1 más la dilatación volumétrica es este producto. Ahora, si hago el producto, que yo multiplico todos los elementos, va a quedar lo siguiente, va a quedar el 1, va a quedar el epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ, los valores cruzados, y el triple cruzado, el epsilon X con epsilon Y con epsilon Z que está acá, ¿cierto? Ahí están todos los valores. Ahora, hay que recordar que nosotros estamos aquí trabajando con deformación infinitesimal, es decir, con deformación pequeña. Como estamos trabajando con sólidos, ¿cierto? Aplicamos un esfuerzo y este se va a deformar de forma infinitesimal, no se va a deformar brutalmente, ¿cierto? Se va a deformar infinita, un poco. Entonces, en otras palabras, significa que epsilon II o epsilon IJ, ¿ya? En general, es mucho menor que 1. Si fuera 1, significa que se deforma un 100%, ¿ya? Pero no es el caso, esto es deformación infinitesimal porque estamos trabajando con sólidos. Cuando trabajemos con fluidos, ahí esto no es cierto. Ahí tenemos deformación finita. Entonces, como esto es mucho menor que 1, significa que el producto entre los epsilon va a ser cercano a 0. Entonces podemos aproximar a 0 eso, eso, eso y eso. Por lo tanto, me va a quedar, por otra parte, este 1 con este 1 se va, entonces me va a quedar que gamma es igual a epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ. ¿Ya? Entonces, conclusión final,
La dilatación volumétrica es la suma de las dilataciones longitudinales en todos los ejes. Es decir, gamma es epsilon XX más epsilon II más epsilon ZZ. Gamma era de B a dB0, ¿cierto? Y ya sabemos que epsilon XX es delta WX a dx, delta WI a delta I y delta WZ a dz. Esto que está aquí, esta suma es justamente una divergencia del vector de desplazamiento del omega, W, perdón. Entonces, la divergencia del vector W es justamente la dilatación volumétrica. Ahí tiene entonces una interpretación física de la divergencia geométrica. Perdón, de la divergencia. La divergencia de un vector, en este caso un vector de desplazamiento, el vector W, esa divergencia corresponde a la dilatación volumétrica. Cuánto se expande o se comprime o se deforma volumétricamente hablando un cuerpo. Eso sería la divergencia. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, terminamos entonces con la parte de introductoria del curso, de esfuerzo y de formación. Ya tenemos los elementos, el tensor de esfuerzo, el tensor de deformación, y ahora podemos ocuparlo de alguna forma, dependiendo de los casos de reología. La reología es la ciencia que estudia la ciencia de los materiales, es decir, estudia cómo se deforman los materiales. Se aplica un esfuerzo material, este material se va a deformar. Se puede deformar de varias formas, de forma frágil, de forma dúctil, de forma elástica, de forma viscosa, de forma fluida, ¿cierto? Hay muchas formas. Entonces, eso va a depender de la reología. Y la reología, en otras palabras, es la función que me liga a mí con un esfuerzo, con una deformación. Entonces, la primera reología que vamos a ver es la reología elástica. ¿Ya? La reología elástica, elasticidad, que ustedes me imagino que la vieron en varios cursos, en sismología, porque vieron ondas elásticas, ¿cierto? La vieron en geofísica general. En la reología la más simple, entre comillas, o al menos en la reología que es útil para, o sea, es aplicable o es apropiada para estudiar ondas sísmicas, porque son ondas elásticas, y también para estudiar la deformación de la litósfera, porque la litósfera es rígida, es sólida y es capaz de transmitir esfuerzos por grandes distancias y se deforma elásticamente. Eso no significa
O sea, y eso, digamos, si vemos la litósfera como un todo, como como una placa tectónica, se deforma drásticamente. Pero si la vemos como una microzona de la litósfera, o sea, nos concentramos en una región, ahí podemos, obviamente, en superficie, me imagino que, bueno, los que alcanzaron a ir a terreno en geología general, antes de todo esto de las clases virtuales, cuando se hacían los terrenos, alcanzaron a ver fallas en terreno, en superficie, vieron pliegues de formación dúctil o de formación frágil, y eso obviamente no es elástico, eso es y eso está en superficie. Pero lo que pasa es que la deformación frágil, la deformación dúctil, ocurre a una longitud de onda pequeña, es decir, a una escala de un par de kilómetros. Pero si vemos la litósfera como una estructura que es de cientos de kilómetros, como son las placas, se comporta de forma elástica. Entonces, en otras palabras, a gran longitud de onda, la litósfera se comporta elásticamente. En longitud de onda corta, se comporta de forma frágil arriba, la parte superficial se comporta de forma frágil, en la parte profunda se comporta de forma dúctil, porque ahí la temperatura es más alta, y en el medio se comporta elásticamente. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos reología frágil y reología dúctil. Ahora nos vamos a entrar en reología elástica. ¿Ya? Reología elástica es, aquí está, elasticidad. Reología elástica establece una relación entre los esfuerzos y la deformación de forma lineal. Es decir, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. ¿Ya? Es lineal la reología. Entonces, ¿cómo ligo yo los esfuerzos o el tensor de esfuerzos con el tensor de deformación? Bueno, ahí aparece lo que se conoce como ley de Hooke. ¿Ya? La ley de Hooke, la forma más simple de ver la ley de Hooke es lo que ustedes vieron en primer año, en los cursos de física o mecánica de segundo año, cuando veían la fuerza del resorte, ¿cierto? El resorte era elástico. ¿Cuánto valía la fuerza del resorte? Supongamos que la constante elástica del resorte era K. ¿Cuánto valía la fuerza elástica en esos casos? K por la deformación, ¿o no? K el, por el desplazamiento, ¿cierto? Sí. Por el desplazamiento. O sea, por lo que claro, por la deformación del resorte, que en realidad es el desplazamiento del resorte. O sea, yo deformo o estiro el resorte, me da un delta X, y claro, ese F era K por X, y creo que era con un menos porque apuntaba hacia adentro la fuerza, ¿cierto? Eso es una ley de Hooke en forma bien simple, que muestra la forma, una fuerza, la fuerza yo la puedo dividir por un área y tengo un esfuerzo, ¿cierto? Y ese esfuerzo o fuerza eh, me dice que es directamente proporcional a la deformación. Eh, Acá es lo mismo, pero en realidad el resorte es una cosa lineal, ¿cierto? En una dimensión, ¿cierto? Es una cosa que yo estiro en un eje. Acá tengo el tensor que trabajamos en 3 dimensiones y los tensores de esfuerzo y deformación, que el de esfuerzo es sigma y j, y el de deformación es epsilon k sub l. Entonces tengo dos matrices. Tengo la matriz de esfuerzo, sigma y j, y la matriz de deformación, epsilon kl. Y la relación entre ellos es una constante. Pero aquí tengo dos tensores, y para ligar dos tensores
cada tensor tiene es de orden 2, es decir, 3 elevado a 2 elementos. Sigma y J tiene 9 elementos, ¿cierto? Y epsilon K sub L tiene 9 elementos. Entonces, para hacer esa multiplicación, necesito yo un tensor CI sub JKL que tenga 3 elevado a 2 más 2 elementos o constantes. Entonces, si sigma y J es un tensor de grado orden 2 y epsilon de K sub L es de orden 2, entonces aquí necesito un tensor de 3 elevado a 4 constantes. Entonces, C y sub JKL son todas constantes, ¿ya? Pero son 81 constantes. Son 3 elevado a 4 constantes elásticas. ¿Ya? Ahora, en realidad ese C y JKL se puede resumir, o sea, se puede reducir esas 81 constantes a 2, con argumentos de, ya que en elasticidad trabajamos con un cuerpo sólido, isótropo, elástico, simétrico, y además por argumento de conservación de la energía elástica, se puede reducir a 2 este tensor de 81 elementos, se puede reducir a solamente 2 constantes independientes. ¿Ya? Eso, bueno, eso es elasticidad, ciencia de los materiales, que se ve en los cursos de física, pero se puede hacer todo recordando que este es un tensor simétrico y varias razones algebraicas y físicas, se puede reducir a solamente 2 constantes. Y eso, bueno, eso es mucho más manejable. Entonces yo puedo relacionar sigma y J con epsilon K L a través de 2 constantes elásticas. Y esas 2 constantes elásticas se llaman las constantes de Lamé, que son los famosos gamma y mu. ¿Ya? Gamma es el primer parámetro de Lamé o módulo compresional. Y mu es el módulo de rigidez y está relacionado a la razón de esfuerzos de cisalle sobre la deformación de cisalle. Es decir, en mu es sigma x sub i dividido por gamma x sub i. Recordad que el gamma x sub i que está ahí es 2 veces epsilon xi. Y el sigma xi es el esfuerzo de cisalle. Entonces aquí hay una relación de... O sea, si yo paso el gamma xi para la izquierda, ahí tengo la relación lineal entre los esfuerzos de cisalle con la deformación de cisalle a través del mu. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico un sigma, ¿cuánto se deforma? Se deforma mu, o paso este gamma para acá y divido por mu, si aplico sigma, se deforma sigma dividido por mu. Esa es la cantidad que se deforma. Entonces es una relación lineal. Eso es el módulo de rigidez. Ahí está la interpretación física de la segunda constante de Lamé. La primera no tiene una interpretación física directa, pero si yo la combino, ahí tiene más sentido. Por ejemplo, ustedes recordarán de los cursos de simología y geofísica general las velocidades de onda P y velocidad de onda S. La velocidad de onda P es justamente lambda, que es la primera constante de Lamé, más 2 mu dividido por la densidad. Y la velocidad de onda S es el mu solo dividido por ρ la raíz cuadrada. ¿Cierto? Estas son las dos velocidades elásticas de onda P y onda S. ¿Qué me indica a mí el lambda? O sea, si las ondas P son ondas de compresión, son ondas longitudinales, y estas son ondas de corte, es decir, van en el plano perpendicular a donde se propaga el frente sísmico.
Entonces, estas ondas me indican la fuerza con que comprimen el material longitudinalmente. Eso, pero tengo que sumarlo con el 2 mu y dividirlo por ρ. ¿Ya? Son ondas de presión. Alguien, si lambda más 2 mu dividido por ρ, raíz cuadrada. Bien. Entonces, como dijimos, aquí tenemos que este tensor de 81 constantes se pueden reducir a dos, que son lambda y mu. Entonces, esta expresión se puede reescribir en función de lambda y mu así. Sigma ij es igual a lambda por la traza del tensor de deformación por esto es un escalar, ¿cierto? Esta suma es una escalar. Y justamente esto es la dilatación volumétrica, ya eso lo vimos recién. La suma de la traza del tensor de deformación es la dilatación volumétrica. Y eso multiplicado por gamma y sub ij, que es el tensor o la matriz de identidad, delta Kronecker, vale 1 cuando i igual j y 0 cuando i distinto de j. Y a eso le sumo el 2 mu, donde mu es la segunda constante de la M o el módulo de rigidez, y multiplicado por el tensor de cisalle es epsilon y j. Entonces ahí tengo yo el tensor de esfuerzos en función, aquí tengo una función relógica, que es la función relojía elástica, en que tengo explícitamente la relación entre los esfuerzos y la deformación. Y esto es solamente válido para una relojía elástica, cuando el cuerpo se comporta de forma elástica. Ahora, como decíamos, la suma del epsilon xx, epsilon y epsilon zz es el delta, o gamma, que lo llamamos antes, ya, delta o gamma, lo mismo, y eso es la dilatación volumétrica. Ya, epsilon, esto, es un escalar. Esto es un escalar y esto es un tensor, o una matriz. Entonces sí quedaría el tensor de esfuerzos elásticos en forma explícita. Ahora, veamos algunos casos. Por ejemplo, si hago I igual J, perdón, si hago I igual X y J igual Y, me queda sigma XY, y ahí tendría 2 mu epsilon XY. O si hago I igual Y y J igual Z, me queda 2 mu epsilon YZ. ¿Por qué queda eso? Porque de aquí, de esta ecuación, si hago x igual y, esto del delta Kronecker se hace 0. Si y igual x y j igual z, se hace 0. Entonces, si y distinto de j, entonces hace 0. Y me queda puro cisalle. ¿Ya? Por eso me queda ahí sigma xy 2 mu epsilon xy. Recordar que si multiplico el 2 por el epsilon xy, eso es el gamma xy que estaba acá. Ese, gamma xy. Ahí tengo esta definición. ¿Ya? La definición de módulo de rigidez. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de onda S de un fluido? ¿Se acuerdan? 0, porque no hay 6 ahí. Porque no hay CSI. No se puede recortar, no se puede cortar un fluido, ¿cierto? Por eso es mu es 0. Entonces, este mu que está acá, ahí está. Mu igual 0 implica sigma y j, y eso es para el caso de un fluido. Pero aquí estamos en un caso, aquí estamos trabajando con elásticos, con sólidos, y tenemos, o sea, con sólido elástico,
Y tenemos que el mono va a ser 0. Así que tendríamos este cisalle. Entonces, para el caso particular, en que ahora volvemos a esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación hay que ocuparla. Si hacemos igual x y j igual x, esto me va a quedar sigma xx, aquí va a quedar, esto va a quedar 1, ¿cierto? Y aquí va a quedar epsilon xx, o sea, me va a quedar eso, ¿cierto? Me va a quedar gamma por delta más 2 mu veces epsilon xx. Si hago i igual j, perdón, hago i igual y j igual y, me va a quedar aquí 1 y me va a quedar aquí epsilon i. O sea, me va a quedar eso. ¿Ya? Ahí estamos viendo algunos valores particulares del tensor elástico, tensor de esfuerzos. Ahora, si recordar que la definición de epsilon x, perdón, de sigma xx o sigma ii, también se le puede llamar esto por una notación, ¿cierto? Nomenclatura. Sigma xx es igual a sigma 1 y sigma ii es igual a sigma 2, sigma zz es igual a sigma 3, o en términos de los ejes principales, con el esfuerzo máximo el sigma 1, el sigma 2 el mediano, el sigma 3 el mínimo, nos va a quedar esto. ¿Y dónde viene esta ecuación? O esta otra, o esta otra. Bueno, viene de aquí. Si usted expande el delta es epsilon xx más epsilon ii más epsilon zz, junto el epsilon xx con este, y ya va a quedar un lambda más 2 mu, o sea, va a quedar lambda más 2 mu por epsilon 1 más gamma por sigma epsilon 2 más gamma por epsilon 3. Hago lo mismo con el sigma 2, va a quedar este factor acompañando al epsilon 2, hago lo mismo acá, y va a quedar este factor acompañando al sigma 3, al epsilon 3. Entonces, aquí en el sistema de coordenadas que consigue los ejes principales, tenemos sigma 1 igual a esta cantidad y esta cantidad en el caso de un sólido elástico. Ahora, esta ecuación que está aquí, estas tres ecuaciones, se pueden reescribir así. O sea, yo puedo despejar el epsilon 1, puedo despejar el epsilon 2, puedo despejar el epsilon 3. ¿Y por qué es lo más interesante? Porque en realidad si yo aplico un sigma 1, sigma 2, sigma 3, yo quiero saber cuánto se deformó. Por eso me interesa a mí conocer cuánto vale epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Entonces yo tengo que resolver ese sistema de ecuaciones de 3×3. Y si yo lo resuelvo este sistema, me va a quedar esta ecuación. O sea, estas tres ecuaciones. Epsilon 1 vale eso, epsilon 2 vale eso y epsilon 3 vale eso. ¿Y qué es cada cosa? ¿Qué es el nu y el e? Bueno, aquí no dice, pero el nu y el e son otras constantes elásticas. Recordad que dijimos que el tensor de esfuerzos se puede escribir en función de dos variables elásticas, el lambda y mu, ¿cierto? Lambda y mu. Esas dos constantes elásticas son independientes entre sí. Ahora, existe otra propiedad de esas constantes elásticas que dice que esas dos constantes elásticas, combinándolas, si yo combino gamma con mu, yo las combino, puedo reescribir cualquier otra constante elástica. Y constante elástica hay muchas más. Está la constante elástica de la razón de Poisson, el módulo de Young, el módulo de rigidez, el módulo de compresibilidad, etc. Los vamos a ver después.
Pero yo puedo reescribir cualquier constante elástica en función de gamma y mu. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenía este sistema de 3×3, S, y despejo gamma 1, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, me queda eso. Entonces, el nu es una constante elástica que se llama, que es la razón de Poisson. Ya vamos a ver su definición física, pero es una constante elástica. El E también es una constante elástica que se llama el módulo de Young, ¿ya? Y cada uno, o sea, el nu, la razón de Poisson, se puede escribir en función de lambda y, perdón, de gamma y mu, y el módulo de Young también en función de los dos parámetros de la M, el gamma el lambda y el mu, ¿ya? Entonces, ¿qué significa estas tres ecuaciones físicamente? Significa que si yo tenía un esfuerzo sigma 1, sigma 2, sigma 3, lo que yo produzco en cada eje es que produzco una deformación, cada esfuerzo principal sigma, ya sea sigma 1, sigma 2, sigma 3, produce una deformación, ese sigma dividido por E, en la misma dirección del esfuerzo. Por ejemplo, si yo aplico sigma 1, en la deformación epsilon 1, produzco una deformación sigma 1 sobre E. Esa es la contribución del sigma 1 en el eje 1. En el eje 2, la contribución del sigma 1 es sigma 1 menos nu sobre E. Y en el eje 3 es menos nu sobre E por sigma 1. En otras palabras, un esfuerzo principal sigma produce una deformación sigma E en la misma dirección del esfuerzo, pero produce una deformación menos nu sobre E por sigma en las direcciones mutuamente ortogonales. ¿Ya? O sea, imagínense ustedes que tienen un cubo elástico y ustedes lo apretan de arriba para abajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cubo? Ustedes lo tienen puesto en la mesa, un cubo elástico, y aplican con su fuerza de la mano de arriba hacia abajo, perpendicularmente. ¿Qué va a pasar al cubo? ¿Te entiendes la pregunta, no? Si yo tengo, por ejemplo, esto. Ya, pensemos una caja. ¿Ya? Y aquí está, y usted aplica un esfuerzo así, derechito, sigma 1. ¿Qué le va a pasar a la caja? ¿Aló? Se va, no sé si está bien, achatar, o sea, hacia los lados. Claro, se va a hacer como más, se va a achatar para los lados, o sea, tanto como para, digamos, para los
en este sentido, ¿cierto? Ahí, y para allá, y para el fondo, ¿cierto? Se va como poner más está mal dibujado, pero, ¿cierto? Más, se va a anchar para la derecha y para la izquierda, y para atrás, ¿cierto? Y para adelante. Y por arriba se va a comprimir, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿qué significa eso? En otras palabras, significa que en la dirección 1, si esto es la dirección 1, vamos a llamarlo X, y esta es Y, y la perpendicular a la pantalla es Z. Significa que en epsilon 1 se hizo, ¿es negativa o positiva? O mejor, ignorando el signo. Epsilon 1, la dirección 1, ¿es una compresión o una extensión? Compresión, Compresión, ¿cierto? Y en epsilon 2 y epsilon 3, extensión, extensión, ¿cierto? Es decir, se expandió en el eje Z y en el eje y se comprimió en el eje 1. Y eso es lo que muestra esta ecuación. Ahora vuelvo a la ecuación. Aquí está. Vuelvo a esta ecuación. Eso es lo que muestra la ecuación. Lo que dice es que en el eje 1, por ejemplo, si aplico sigma 1, en el eje 1 comprime. ¿Comprime cuánto? Sigma 1 sobre E. Y en el eje 2 y 3 extiende, por eso cambia el signo. Si esto era positivo, esto cambia a negativo. Menos nu sobre E por sigma 1, menos nu sobre E sigma 1. Y más encima es simétrico. O sea, lo que expande en 2 y en 3 es la misma cantidad. Eso es simetría. ¿Ya? Entonces yo comprimo sigma 1 sobre E y extiendo esta cantidad y esta cantidad en el eje 2 y en el eje 3. Y eso hace cada esfuerzo, sigma 1, sigma 2 hace lo mismo y sigma 3 hace lo mismo. O sea, esta cantidad comprime en el eje 3, sigma 3, y extiende en 1 y 2 esa cantidad, y el 2 comprime en su eje 2 y extiende en este y en este esa cantidad. ¿Ya? Esa es la idea de esta ecuación, estas tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces, cuánto extiende o cuánto comprime va a depender de el módulo de Young y la razón de Poisson, o sea, el nu y el e. Entonces, creo que es el módulo de Young, el e. Bueno, por definición, para un esfuerzo uniaxial, el módulo de Young es esto, es simplemente e es igual a sigma sobre el epsilon. O sea, es la constante de proporcionalidad de deformación elástica. Es como el K de la fuerza elástica de los resortes. Eso es como el LE, ¿ya? Entonces, si yo aplico una cantidad sigma, entonces lo que se forma es sigma dividido por E. Ahí tienen algunos valores. El E va a depender, en otras palabras, significa qué tan elástico es un material. A mayor E es más rígido. Es más rígido. Es decir, necesito mayor sigma para deformar el material, ¿cierto? A mayor E es más rígido, más elástico, por lo tanto necesito mayor sigma para poder deformarlo más. Ahí están algunos valores de E, del módulo de Young. Por ejemplo, el diamante, el hueso humano y el acero. Como se muestra ahí, tiene unidades de presión, ¿cierto? Porque el E es sigma sobre E, epsilon. Epsilon es adimensional, esto tiene unidades de presión. Y por lo tanto, el E tiene unidades de presión. Entonces, por ejemplo, el diamante, que es lo más rígido, es más duro que el acero.
tiene un valor de módulo Young de 1120 gigapascales, bastante alto. El acero tiene una cantidad de 200 gigapascales y el hueso humano tiene una cantidad de 15 gigapascales. No es tan débil el hueso humano, se hace más frágil con la edad. Mientras uno más viejo, más frágil. Mientras uno más niño, más joven, es más elástico el hueso humano. ¿Ya? Eso es entonces el módulo Young. El módulo Young, ¿cómo se pregunta? Esto podría ser como un ejemplo de una pregunta de ejercicio de, qué sé yo, de una parte de un control, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona el módulo Young con los parámetros lambda y mu? Entonces, bueno, como el módulo Young es una constante, vale lo mismo ante cualquier circunstancia o ante cualquier condición física. Por lo tanto, podemos elegir la condición de esfuerzo más fácil, que es un esfuerzo uniaxial, en la dirección X. Es decir, hacemos sigma I, sigma Z igual 0 y sigma X distinto de 0. Entonces, aplicando las condiciones de elasticidad, el tensor de esfuerzo, volvemos a las ecuaciones de atrás, que están acá. Ahí está. Sigma, esto en general, ¿cierto? Sigma IJ es gamma por la dilatación volumétrica, por gamma I sub J, lambda por esto, por gamma I sub J, más 2 mu epsilon IJ. Entonces, al hacer, si hacemos XX, nos va a quedar esto, ¿cierto? Este ya dijimos, esto vale siempre eso, pero lo hacemos 0 y el sigma Z lo hacemos 0 porque estamos eligiendo un esfuerzo uniaxial. Entonces nos queda esa ecuación y esa ecuación, ¿cierto? Ahora, sabemos que el E vale sigma XX sobre epsilon XX por definición. Ahí está. Eso es por definición. Además, sabemos que como es un cuerpo elástico, hay simetría. Eso lo vimos recién con el ejemplo de la caja elástica. Si yo aplico una deformación en una dirección, las direcciones ortogonales, mutuamente perpendiculares entre sí, son simétricas. No hay una dirección preferencial porque es un material simétrico y isótropo. ¿Ya? Entonces, si tenemos esa ecuación ahí, esas tres ecuaciones acá, más esta condición, más la condición de simetría, es decir, este es epsilon i es igual a epsilon z, entonces, y estos son 0, bueno, es álgebra. Ustedes pueden hacer el álgebra, ¿ya? Ustedes combinan estas ecuaciones para aquí y para allá, además aplican esta condición, sigma xx lo pueden escribir como e por epsilon xx, aquí despejan y van a obtener este resultado. Esto vale el módulo de Young en función de las dos constantes independientes lambda y mu. Lambda y mu. ¿Ya? Eso es bien fácil, es pura álgebra. ¿Ya? Y esta es la relación entre lambda y mu. ¿Ya? Y como decíamos en el ejemplo de la caja, cuando yo comprimo, hay compactación y cuando en el eje en el eje paralelo al esfuerzo, en el eje X, por ejemplo, en dirección X, yo comprimo, ese es un esfuerzo uniaxial, solamente en el eje X, en el eje Y y eje Z no hay esfuerzos, pero sí hay deformación, ¿cierto? Si hay deformación epsilon y epsilon z. Lo que no hay son esfuerzos, porque es uniaxial. Ahora, cuando yo comprimo en el eje X, este se comprime, el material se comprime en esa dirección y ocurre un proceso que se llama compactación y contracción. Y cuando ocurre ese proceso, en los materiales rígidos
se produce un proceso de densificación. Densificación, ¿ya? Si yo hago compacto un material, lo hago compacto, se va a densificar y su volumen va a cambiar. Entonces, por un lado, yo comprimo y por un lado se expande el material, su volumen va a cambiar y va a cambiar se va a compactar. Y al compactar va a cambiar su densidad. Entonces cambia su densidad y va a cambiar su volumen. Pero lo que no va a cambiar nunca va a ser su masa. ¿Ya? Densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? O kilo sobre metro cúbico. Entonces sabemos por conservación de masa que la masa se conserva y lo que cambia es su volumen y su densidad. Entonces cuando yo compré un material, este se compacta, se contrae y se densifica. ¿Ya? Cambia su volumen y cambia su densidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces mañana vamos a ver la otra constante elástica, que es la razón de Poisson, que es el nu, que significa el nu, ¿ya? Y vamos a ver otras más como el módulo volumétrico, el módulo de compresibilidad y esfuerzos planos. Y bueno, como este es un curso de geodinámica, vamos a aplicar, o sea, vamos a ocupar las constantes elásticas que son más útiles o más usadas en el estudio de la litósfera. No vamos a estudiar las ondas sísmicas, que es el lambda y el gamma y el mu, que es lo que estudian los sismólogos. No, este otro curso no es un curso de sismología, es un curso de geodinámica. Entonces vamos a trabajar más con el módulo de Young y con la razón de Poisson, ¿ya? Porque vamos a trabajar con la litosfera elástica, a nivel litosférico. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase de mañana. Si no hay más preguntas, hasta mañana entonces. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.